En un mundo dividido entre la bondad de don Carlos y la amargura de don Mario, ¿qué camino elegirías? Descubre cómo las decisiones internas moldean nuestras vidas. ¿Optarás por el camino de la compasión y la integridad o sucumbirás al resentimiento y la codicia? En un pintoresco pueblo al pie de una colina, vivía un anciano conocido por todos como don Carlos. A pesar de su avanzada edad y su aspecto humilde, don Carlos irradiaba una calidez y sabiduría que inspiraba a quienes tenían el privilegio de cruzarse en su camino. Su pequeña cabaña, rodeada de flores y árboles frutales, era un refugio de paz y tranquilidad en medio del bullicio del pueblo. Una tarde soleada, mientras paseaba por el camino que llevaba al mercado, don Carlos se encontró con un joven que cargaba un pesado saco de leña sobre sus hombros. El joven, agotado por el esfuerzo, luchaba por mantener el equilibrio mientras avanzaba penosamente cuesta arriba. Al verlo en apuros, don Carlos se acercó con una sonrisa amable y ofreció su ayuda sin vacilar. El joven, sorprendido por la amabilidad del anciano, aceptó con gratitud su ofrecimiento y juntos continuaron el camino hacia el mercado. Durante el trayecto, don Carlos compartió con el joven historias de su propia juventud y lecciones de vida que había aprendido a lo largo de los años. Entre risas y palabras de aliento, la carga de la leña pareció volverse más liviana, y el joven sintió cómo se desvanecían sus preocupaciones y fatigas. Al llegar al mercado, el joven agradeció efusivamente a don Carlos por su ayuda y compañía, prometiendo volver a visitarlo pronto. Mientras observaba cómo el joven se alejaba entre la multitud, don Carlos no pudo evitar sentir una profunda satisfacción en su corazón. Sabía que, aunque su gesto pudiera parecer pequeño, había dejado una huella de bondad y generosidad en la vida de aquel joven, y eso era lo que verdaderamente importaba. A medida que don Carlos regresaba a su cabaña, su mente volvía una y otra vez al joven al que acababa de ayudar. Recordaba las palabras de gratitud y admiración en los ojos del muchacho, y se preguntaba si su pequeño acto de bondad realmente podría marcar una diferencia en la vida de alguien más. A pesar de sus dudas, se aferraba a la creencia de que cada gesto de amor y compasión contribuía a tejer el tapiz de la humanidad. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, vivía un hombre llamado don Mario, conocido por su carácter hosco y su actitud despectiva hacia los demás. A diferencia de don Carlos, don Mario prefería la soledad y la amargura a la compañía y la bondad. Desconfiaba de todos los que se cruzaban en su camino y veía el mundo a través de un filtro de cinismo y desdén. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, don Mario se encontró con el mismo joven que había ayudado a don Carlos momentos antes. El joven, al verlo, sonrió con amabilidad y le deseó un buen día, pero en lugar de devolver el saludo, don Mario gruñó y siguió su camino con indiferencia. El joven, desconcertado por la respuesta de don Mario, sacudió la cabeza y continuó con sus asuntos. A lo largo de los días siguientes, el joven siguió cruzándose con don Carlos en el mercado, y cada vez recibía una cálida sonrisa y palabras de ánimo. Por otro lado, sus encuentros con don Mario se volvían cada vez más incómodos, ya que el hombre parecía empeñado en ignorarlo o despreciarlo abiertamente. A pesar de sus intentos de ser amable y comprensivo, el joven no lograba encontrar ningún rastro de bondad en el corazón de don Mario. A medida que pasaba el tiempo, la actitud de don Mario comenzó a afectar al joven, sembrando semillas de resentimiento y amargura en su propio corazón. Se preguntaba por qué alguien podría ser tan frío y desagradable, y se encontraba deseando poder enfrentar a don Mario y exigirle una explicación. Sin embargo, una voz en su interior le recordaba las palabras de sabiduría de don Carlos y la importancia de no dejarse consumir por el odio y la negatividad. Mientras tanto, don Carlos continuaba con su vida tranquila y plena, disfrutando de la compañía de sus vecinos y compartiendo su sabiduría con quienes lo buscaban. A medida que sus acciones de bondad y compasión se multiplicaban, don Carlos veía cómo su comunidad florecía con amor y solidaridad, y se sentía agradecido por tener la oportunidad de ser un instrumento de cambio en el mundo. A medida que pasaban las semanas, el joven se encontraba cada vez más dividido entre el ejemplo de bondad de don Carlos y la influencia negativa de la actitud de don Mario. Por un lado, admiraba la calidez y generosidad del anciano, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Por otro lado,
sentía la tentación de sucumbir al cinismo y la hostilidad de don Mario, cuyas palabras y acciones sembraban dudas y desconfianza en su corazón. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, el joven se encontró nuevamente con don Carlos, quien lo recibió con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. Al ver la felicidad y la paz en los ojos del anciano, el joven sintió un profundo anhelo de experimentar esa misma serenidad en su propia vida. Decidió entonces seguir el ejemplo de don Carlos y cultivar pensamientos de bondad y compasión en su corazón, incluso en medio de las dificultades y desafíos que enfrentaba. Por otro lado, don Mario continuaba con su actitud despectiva y resentida hacia los demás, sin darse cuenta del daño que causaba con sus palabras y acciones. A medida que su hostilidad crecía, también lo hacía el aislamiento y la soledad que sentía en su corazón. A pesar de tener éxito en su negocio y acumular riquezas materiales, don Mario se encontraba cada vez más vacío y descontento, incapaz de encontrar verdadera felicidad y satisfacción en su vida. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a dividirse en dos bandos: aquellos que seguían el ejemplo de bondad y compasión de don Carlos y aquellos que se dejaban llevar por la negatividad y el cinismo de don Mario. La diferencia entre ambos grupos era evidente en la forma en que se trataban entre sí y en la atmósfera de amor y armonía que prevalecía en un lado y la discordia y el resentimiento que reinaban en el otro. Finalmente, llegó el día en que el joven se vio enfrentado a una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Don Mario, en un último intento por atraerlo a su lado, le ofreció una jugosa suma de dinero a cambio de que traicionara la confianza de don Carlos y le revelara información sobre sus actividades y relaciones en el pueblo. El joven se encontraba tentado por la promesa de riqueza y poder, pero en lo más profundo de su corazón sabía que traicionar a don Carlos significaría traicionar sus propios valores y principios. Tomando una decisión que reflejaba el fruto de sus pensamientos y acciones cultivados a lo largo del tiempo, el joven rechazó la oferta de don Mario y se alejó con la cabeza en alto. Aunque sabía que enfrentaría dificultades y desafíos en el futuro, se sentía en paz consigo mismo sabiendo que había elegido el camino del bien y la integridad. Mientras tanto, en su cabaña al pie de la colina, don Carlos sonreía con satisfacción al sentir la presencia del joven en su corazón. Sabía que, aunque su viaje juntos había llegado a su fin, las semillas de bondad y compasión que había plantado en el corazón del joven continuarían floreciendo y dando frutos en los días venideros. Don Carlos personifica la compasión y la generosidad, mostrando cómo nuestras elecciones internas pueden influir en nuestra percepción del mundo y nuestras interacciones. A pesar de enfrentar desafíos, encuentra la felicidad al vivir según sus valores. Por otro lado, don Mario representa el apego al resentimiento y la amargura, lo que lo deja vacío y aislado a pesar de su aparente éxito. Esta historia subraya la importancia de elegir cómo responder a las circunstancias y cultivar una mente clara y compasiva para encontrar la verdadera satisfacción y éxito. Es un recordatorio de la esencia del budismo zen, donde la iluminación y la paz interior se encuentran en la elección consciente y la compasión. La historia de don Carlos nos enseña la importancia del hábito de sembrar buenos pensamientos, contrastando con el mal hábito de don Mario, envuelto en su propia amargura. Cada elección moldea nuestro mundo. ¿Prefieres ser un sembrador de bondad como don Carlos o caer en la amargura de don Mario? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote para más inspiración. Activa la campanita y comparte esta historia para cultivar un mundo más luminoso juntos.